kiosco. Pues precisamente esa oposición desesperada que ya no sabe ni para dónde, envuelta en una serie de contradicciones. Primero decían que las mañaneras nadie las veía, que no tenía caso ni siquiera referirse a ellas. En su momento Felipe Calderón dijo, no hay que observarlas, no hay que hacerle eco a López Obrador. Y ahora resulta que les molestan las mañaneras. ¿Por qué? Porque el presidente se defiende, ejerce su derecho de réplica, informa a la población, es un derecho de todos, es el presidente de los mexicanos, ni modo que esté callado, maniatado, sometido a la agenda de los medios de desinformación. Pero bueno, el INE no se compró esta idea de la oposición y determina que deben seguir las mañaneras. Hay una muy buena noticia, una muy buena noticia. No prohibieron las mañaneras ayer en el INE, no se prohibió porque iba a ser pues una violación flagrante a la Constitución, además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información. Es un acto de censura, es querer callarnos, silenciarnos, cuando la democracia es debate, es diálogo. En las dictaduras no se puede hablar. En la democracia se tiene que garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el derecho de réplica. Es la libertad, en una palabra. No se puede cancelar la libertad. Lo importante es que reconocen que no pueden prohibir las mañaneras. Nos querían cepillar la mañanera, pero no pudieron cepillarnos. Y si no pudieron es por la aprobación que tiene el presidente, porque también los tomadores de decisiones saben que se trata de un presidente respaldado, y atentar en contra de las mañaneras era atentar en contra al derecho a la información. Hay que destacar que muchas veces los adversarios del presidente han intentado manipular sus palabras. Lo hicieron ahora en el caso del debate presidencial. Nosotros pusimos en su momento las declaraciones en las cuales López Obrador dijo que no le parecía correcto que la narrativa del INE y de los moderadores del debate presidencial era que todo iba muy mal en el país. Y unos, pues ya sabemos, los manipuladores de siempre, los que son representantes del régimen neoliberal, modificaron el contexto de las palabras y dijeron que López Obrador estaba molesto con Claudia Sheinbaum porque supuestamente no había defendido a la 4T. Imagínense nada más. O sea, tratando de amarrar navajas. Por eso dice el presidente que quiere mucho a Claudia y que pues él nunca se refirió a la candidata de la 4T, sino al INE y a los moderadores del debate. No puedo hablar de eso, pero resulta que nuestros adversarios le dieron una interpretación sesgada a lo que dije sobre el debate. Y fíjense la simplificación, la mala fe, la manipulación
inmediatamente inventan de que si no estuve de acuerdo con el debate, sobre todo de las preguntas, porque tengo mis razones, pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, 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 mucho. Pero fíjense, queriendo, como se dice coloquialmente, amarrar navajas, cucándome. Pero la verdad es de pena ajena, porque hacen el ridículo. Pues eso fue lo que interpretaron. Claro que no interpretaron eso, no son tontos, pueden ser perversos, pero tontos no. No, tontos no. Manipuladores, eso sí, bastante. Hay que destacar que López Obrador se refirió con sentido del humor a sus adversarios. Recuerda que a Carlos Salinas de Gortari le llamaba el innombrable. ¿Y por qué razón? Bueno, entre otras cosas, vamos a dar la explicación en unos instantes, pero también recordar que siempre ha comentado López Obrador que Carlos Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, que a partir de su sexenio, pues unos pocos se llevaron prácticamente todo y las mayorías padecían hambre. Así que vamos a recordar esto que plantea el presidente. Resolvieron, y creo que eso llegó hasta el tribunal, que yo no mencionara el nombre de una señora. Nunca he mencionado el nombre de esa señora. Resolvieron, y búsquenlo, ya tiene meses que no menciono el nombre de esa señora. Y se amparó un periodista para que no se volviera a mencionar su nombre en la mañanera. Y no se ha vuelto a mencionar su nombre. Estamos respetuosos. Pero pues tampoco nos cuesta mucho, ¿no? Yo le decía en su momento a Carlos Salinas de Gortari, el innombrable. Y nos pusimos a rastrear la explicación que ya había dado López Obrador respecto a esto, que es un apodo, ¿no? Le dice el innombrable a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué razón? En su momento escribió un tuit López Obrador, y ya lo rastreamos, ahí lo tenemos, en donde da la explicación a propósito del aniversario del natalicio de Jorge Luis Borges. Escribió esto López Obrador ya hace algunos años. Dice: hoy recordamos a Jorge Luis Borges en su 120 aniversario de su natalicio. Es de esos pocos intelectuales de derecha pero independientes de verdad, y no fingía. De él retomo lo del innombrable, que se lo aplicaba a Perón. Aparte de ello, era un genio de las ideas y de las letras. Entonces, Borges le llamaba innombrable a Perón, y de ahí tomó esa frase López Obrador para ponérsela a Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues ha hablado también de que él era el jefe de la mafia del poder. Hay que destacar que ahora el Partido Conservador o la esfera conservadora tiene a un gerente, es lo que plantea López Obrador. ¿Quién es ese gerente? Claudio X González. Indica
el López Obrador que hay mucho nerviosismo en la oposición y en esa agrupación y que están cometiendo muchísimos errores. Se los adjudica a Claudio X González. Es que están muy desesperados. No sé qué les estará pasando. Pero son actos desesperados, irracionales, están cometiendo muchos errores. Diario. Es Claudio X González, hijo, el responsable, porque es el que maneja todo el bloque conservador. Por eso, pues no les va bien, pero como diría el clásico, ¿y yo por qué? ¿Cómo me van a culpar a mí? Uno de los errores que marca el presidente López Obrador respecto a sus adversarios es que piensan que todo se arregla con dinero. Tú métele millonadas a la campaña desprestigio y entonces tendrás como resultado el desprestigio de López Obrador, la desaprobación de la 4T, de todo lo que significa esa opción política. Y pues no es así, no está funcionando. Y señala López Obrador en ese sentido que pues la aprobación se va construyendo a lo largo del camino y se forja desde abajo, es lo que no han entendido sus adversarios. La política, siempre lo hemos dicho, es un oficio, no es la política cualquier cosa. No todo lo resuelven con dinero, porque acumulan y acumulan y acumulan dinero, reciben dinero hasta del extranjero. Tienen todos los medios, echan a andar campañas de desprestigio, guerras sucias, todo esto de el manejo de las redes sociales, 300 millones de menciones, presidente, narcotraficante, AMLO, millones de pesos en automatizar estos mensajes con robots y no tiene ningún efecto, no les ayuda. En este marco, dice el presidente, los funcionarios públicos rendimos cuentas, se sabe por parte de la población cuánto ganamos, ¿por qué no tenemos derecho a conocer cuánto ganan representantes de medios de comunicación, comunicadores como Carlos Loret de Mola o personajes como Enrique Krause? ¿Por qué no deberíamos de saber cuánto ganan si participan ellos en la esfera pública? Y en ese sentido, lo que plantea el presidente es una manera de desnudar qué intereses poderosísimos hay detrás de estos personajes. Si sabemos cuánto ganan, entenderíamos mejor que son financiados por grupos económicos muy fuertes y de poder que tienen una intención no de favorecer a las mayorías, no de informar a la gente, sino de hacer negocios al amparo del poder. Están tan enojados y pues mandan a sus voceros a atacarnos, sobre todo a los más famosos. Por eso les pagan, pero bastante. A mí me gustaría que un acto de transparencia, todos dijeran cuánto ganan, cuánto gana Ciro, cuánto gana Joaquín, o sea, cuánto gana Loret, cuánto el
señor que sé que gana muchísimo, Jorge Ramos, Krause, los servidores públicos y todos, sí, tenemos que por derecho y además por convicción declarar cuánto ganamos, nuestros bienes. Ellos pueden decir, no, es que este es un asunto privado. No, es público. ¿Sí? Las televisoras, las estaciones de radio, son entidades de interés público. Y quienes trabajan en la función de informar, ¿sí?, pues son también personas públicas. A ver, ¿por qué gana tanto? ¿Por qué? Es muy importante socialmente su oficio, su trabajo, o gana mucho porque es una especie de soborno. Bueno, pues no le reprochó públicamente Pedro Ferriz de Con a Carlos Loret de Mola que le esté pagando su salario Roberto Madrazo. O sea, entre ellos se están sacando los trapos. Pero bueno, a propósito de comunicadores, el presidente López Obrador retoma un posicionamiento que hizo Eduardo Ruiz Gili, un periodista que tiene programa en Radio Fórmula y que pues ahora sí que en este momento crucial de transformación, Ruiz Gili reconoce que la economía mexicana va bien. Reconoce lo obvio, lo evidente, lo que está diagnosticado incluso por organismos internacionales, pero que no quieren ver los odiadores del presidente. El crecimiento, el superpeso, los programas sociales, una economía que está desde abajo creciendo y que implica, entre otras cosas, por ejemplo, que los niños están mejor nutridos, los niños y las niñas. Vamos a escuchar lo que dijo Ruiz Gili y que retomó López Obrador. La mayoría de los votantes, ¿ok? Porque cuando tu diagnóstico del país parte de tu punto de vista y sabiendo tú que representas a la minoría de los votantes, lo más seguro es que te vas a equivocar cuando digas cómo van las cosas y qué va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, yo trato de basar todas mis opiniones en números, no en emociones. Y los números demuestran que hay mayor gasto, que los comercios están vendiendo más, que la gente está ganando más, no solamente por los sueldos, sino por los apoyos de los programas sociales. Entonces más dinero entra. Hay mediciones que están diciendo que los niños están mejor nutridos, que los niños están adquiriendo una talla mayor gracias a estas ayudas, porque comen mejor. Algo que cuando estamos en otros círculos, mi querido tocayo, se nos hace medio incomprensible, porque nosotros vivimos un mundo que está muy separado de la gran mayoría de los mexicanos. Nuestros adversarios de Radio Fórmula, no tú, sino los conductores de los noticieros, casi todos, porque ayer, antier, vi un fragmento de un debate sobre economía de Ruiz Gili y me gustó mucho su postura, y es de Fórmula, porque me pareció sensato y además excepcional, porque ante el mundo ese de desinformación, ¿no?, y de ataques en Radio Fórmula, de todos los noticieros, de repente está con un experto y están hablando de economía y le dice Ruiz Gil, bueno,
si la economía está bien, o al menos así lo siente la gente. ¿Por qué tú dices, como otros, que todo está mal? Me llamó mucho la atención. Por eso no hay que generalizar, hay excepciones honrosas. Lo interesante es que Eduardo Ruiz Gili, siempre ha sido muy crítico de Andrés Manuel López Obrador. Incluso el presidente retoma una anécdota de lo que pasó en 2009, cuando López Obrador fue a las instalaciones de Radio Fórmula, lo entrevistó ahí mi señor padre Ricardo Rocha, y cuando sale de la entrevista, López Obrador se encuentra de frente con Ruiz Gili. Ruiz Gili prendió su cámara y empezó a decirle que era un cobarde, que por qué no le daba entrevistas. Y después de ese episodio, incluso Ruiz Gili acabó rectificando. Pero recuerda este momento López Obrador, y después vamos a ver la confirmación de lo que sucedió en las propias palabras de Ruiz Gili. Pero esto es lo que recuerda López Obrador de ese momento. Eduardo, yo lo conocí a él, lo conocí como en el 88, 89. Estaba empezando en la radio, 34 años. Fue el único que me dio espacio para denunciar el fraude electoral en Tabasco. Fue cambiando de opinión, sí, acerca de mi persona. Pues hace como 15 se pelea conmigo. Y tenía un programa hace como 15 años, él se debe de acordar bien. El mismo programa en Fórmula, al mismo tiempo que el finado Ricardo Rocha. Entonces me invita el finado Rocha a una entrevista y voy, pero traía problemas conmigo, al grado que salgo de la entrevista con Rocha y estaba él y me empieza a gritar: contéstame, cobarde. Y yo seguí mi camino. Y miren, ahora, me dio mucho gusto porque no nos volvimos a ver, pero su comentario pues es muy objetivo. Muy objetivo. O sea, el asunto es que es uno contra 100. Pues Ruiz Gili cambió de opinión, porque sí, en efecto, en 2009 subió este video en donde, bueno, ya lo bajó de sus propias redes, en donde él con el teléfono decía: eres un cobarde, López Obrador, Andrés Manuel, ¿por qué no das la cara? ¿Por qué no me quieres entrevistar? Ese video se había hecho viral, pero ya lo bajó, ya no existe en las redes, lo estuve buscando y ya no existe. Los enlaces están rotos. Sin embargo, después, en 2018, Ruiz Gili nos dimos a la tarea de investigar en el equipo Mañana 360 y nos dimos cuenta que en 2018, ya cuando ganó López Obrador la presidencia, Ruiz Gili en su página, en su blog, escribió un artículo sobre este momento, en donde acepta, ¿no?, que hasta fue grosero con López Obrador, y retomamos algunos puntos de lo que sucedió en ese año, el 9 de julio de 2009. Dice: mientras se alejaba, le reclamé, bueno, antes contextualiza que en efecto él estaba en Radio Fórmula y que después de la entrevista con Ricardo Rocha sale López Obrador y lo encara Ruiz Gili. Dice: mientras se alejaba, le reclamé que no aceptara mis invitaciones, que mintiera al decir que los medios le bloqueaban el acceso. Le dije que era un mentiroso y un cobarde, que fuera a mi programa, que se enfrentara a los que consideraba que pertenecemos a la mafia del poder. Pero bueno, escribe en 2018:
A 9 años de distancia reconozco que me faltó mesura esa mañana de julio de 2009. 5 meses antes de ese encuentro había muerto mi hijo Eduardo y yo estaba deprimido y enojado, no con Andrés Manuel, sino con el mundo entero. Y termina ofreciéndole disculpas a López Obrador. Yo creo que esto, bueno, habla de algunos otros temas adicionales, pero sería interesante ver si podemos tener la parte final de su artículo, o sobre todo en donde dice que le ofrece unas disculpas a López Obrador por su comportamiento y que en su caso, yo creo que entonces es suficiente con lo que ya pusimos, pero bueno, en su caso dice Ruiz Gili que le ofrece la disculpa públicamente y que espera en algún momento externársela directamente. Tuvo la reportera de Sonora, Reina Aide, y el presidente López Obrador respondió varios planteamientos. Entre otros, reitera que tiene confianza en torno al gobernador Alfonso Durazo. Eso por un lado. Y por el otro, a propósito de los cuestionamientos de Reina Aide, López Obrador ha recordado malas decisiones que tomó en su momento. Una de ellas, por la cual ofreció una disculpa pública, es por el caso de Lili Téllez, por haber propuesto que Lili Téllez fuera candidata a senadora por Morena, porque ya después se convirtió en la más radical de la ultraderecha, dio el bandazo y reconoce que pues no existe la perfección en política. López Obrador dice que sí cometió errores. El caso de Sonora. ¿Por qué tanto cascar? Yo ya hablé aquí y ofrecí disculpa porque yo hice la sugerencia, la recomendación de que en Sonora se buscara que participaran todas las clases sociales, todos los sectores que estuviesen representados, todos, que se les diera representación a todos. Y yo recomendé a una candidata. Me equivoqué completamente porque teníamos el propósito de que todos estuviesen representados, pero no solo me equivoqué con ella, me equivoqué también con otros, o sea, que la perfección. ¿Y cómo va a corregir el error? Sí, la perfección tiene que ver solo con el creador, ¿no? Nosotros somos seres humanos, cometemos errores. Y el presidente ha comentado que él espera que continúe la transformación y que la corrupción del régimen neoliberal, los traficantes de influencias no se reinstalen en el poder. Ese es su deseo. Eso es lo que, no es ningún secreto a voces. Es diferente utilizar recursos públicos para, de alguna manera, inclinar la balanza, meterse en el proceso como lo hacía Vicente Fox para ayudar a Felipe Calderón, que andaban comprando conciencias, a gobernadores, haciendo alianzas con el Bester Gordillo e impresentables. En este caso, dice el presidente cuál es su deseo. Pero va a depender de la gente, del pueblo de México, lo que decida el próximo 2 de junio. Yo espero que haya continuidad, o sea, que continúe la transformación, que no regrese la corrupción, que no regresen los oligarcas a dominar México, que el gobierno sea de todos, que se tome en cuenta a la mayoría de los mexicanos, que no tengamos un gobierno solo para beneficio de una minoría, que el gobierno no sea un comité al servicio de unos cuantos, que el gobierno represente a ricos y a pobres, a todos los mexicanos, y que sí se aplique el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. En ese sentido, también plantea el presidente que la transformación está cimentada, está construida
de abajo hacia arriba y que este sexenio ha sido precisamente de establecer esas bases. Y siempre lo comentó, no vamos a dejar obras pendientes, obras tiradas, porque lo que le sucedió a López Obrador fue que recibió hospitales a medio construir, un sistema de salud roto, el sistema de seguridad entregado al narcotráfico, no se diga a traficantes de influencias que no pagaban impuestos. Entonces, se ha ido limpiando el camino. Lo comentó alguna vez. Seguramente para mi sucesora va a ser un tanto más fácil, más sencillo, porque a nosotros nos tocó abrir la brecha. Vamos a cumplir pues, con ojalá, todo. ojalá. Vamos a cumplir con todo. Y lo que no podamos, con mucha transparencia, ¿sí? Le vamos a informar a la gente. Esto queda pendiente. Si algo nos queda pendiente, ¿sí?, yo voy a dejar por escrito, solicitando, ¿sí?, a quien me va a sustituir, que se hizo un compromiso y no se pudo por alguna razón cumplir, sobre todo por cuestiones de tiempo, pero que se va a dejar el presupuesto si es necesario que se apliquen recursos o que consideramos que es una obra muy importante o un acto de justicia necesario y que se lo dejamos encargado, y ese documento se lo voy a entregar a los interesados. Porque está Pero pendiente casi también. no vamos a dejar Está pendiente pendientes. También